Agradecemos su asistencia al webinar Zacatecas, Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente. Muy buenas tardes. Este webinar es parte del programa Elecciones México 2021, organizado por la Universidad de las Américas Puebla. El objetivo de este webinar es el de contribuir con información y opiniones para poder ejercer nuestro derecho a votar de manera informada y responsable. Esta cobertura se hará desde una perspectiva académica. Recordemos que cada elección es importante. En esta ocasión, el 6 de junio, tendrán lugar la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas y más de 2,000 puestos de elección popular a nivel local en toda la federación. En el caso del estado de Zacatecas, se llevarán a cabo la elección de la gubernatura, 58 presidencias municipales y 547 regidurías. La manera en cómo se ha organizado este webinar es en 4 secciones. En cada una, el moderador cederá la palabra a cada participante. El día de hoy, nos complace presentarles a los participantes de este webinar que nos acompañan. Tenemos a Valeria Gil, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Zacatecas. Actualmente es maestranda en Investigaciones Humanísticas y Educativas, con orientación en Comunicación y Praxis dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posgrado adscrito al PNPC del CONACYT, es periodista, editora y community manager con experiencia de 7 años en medios impresos, televisión y medios digitales. Ha tomado diversos cursos con las temáticas de periodismo cultural, escritura creativa, feminismo y derechos humanos de las mujeres. Es productora y conductora independiente del podcast de periodismo cultural El Almacén. Voluntaria como redactora y editora en Corresponsal de Paz desde 2019. También se encuentra con nosotros Liliana Lucía Medina Suárez del Real, licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudió una maestría en Filosofía e Historia de las Ideas. Es directora del portal Colmena Informativa y corresponsal de Aristegui Noticias. Articulista de la Jornada Zacatecas desde hace 9 años y ha colaborado con otros medios locales y nacionales como SDP Noticias, Homo Zapping, Periómetro, Radio Zacatecas, entre otros. Asimismo, contamos con la participación de Juan Gómez, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, curso de posgrado en Periodismo Internacional en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. En su carrera profesional se ha desempeñado como reportero en los diarios El Universal y El Sol de México, en la Ciudad de México. En el interior de la República ha sido corresponsal de medios nacionales de comunicación y editorialista en los diarios de AM de León y El Sol de León. De 1989 al año 2000 fue director gerente de El Sol de Zacatecas. Fue fundador de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad de Guanajuato, fundador de Hechos Zacatecas de TV Azteca y conductor del noticiero matutino de Televisa Zacatecas. Recientemente terminó su periodo como coordinador de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas y dirige en la actualidad el portal informativo Pórtico.mx. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De igual manera, me gustaría presentar al alumno Antonio Montes Magaña, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Antonio, te cedo la palabra. Henriette, muchísimas gracias por esta presentación. Como se dará cuenta, quienes nos están viendo, tenemos un panel de lujo hoy para analizar lo que está sucediendo en el estado de Zacatecas. Y antes de comenzar con las preguntas y con esta discusión que tendremos con la maestra Lucía Medina, la licenciada Valeria Gil y el maestro Juan Gómez, voy a contextualizar un poco de cómo está la situación electoral para los comicios de este domingo 6 de junio en el estado de Zacatecas. Cabe resaltar lo que ya había dicho Henriette en la presentación de manera muy puntual. El estado no solamente va a elegir un gobernador o gobernadora, sino también elegirá a 4 diputados federales, a 30 diputados locales
y a 58 ayuntamientos como tal. Entonces, pues serán unas elecciones que tendrán una participación, se espera una participación muy activa por parte de los zacatecanos, porque como hemos visto, las elecciones donde se elige gobernador siempre son más atractivas para votar que si se eligieran solamente cargos del poder legislativo, lo cual pues será sumamente benéfico porque constituirá un beneficio a esta construcción de la democracia que hacemos los ciudadanos día con día. Para las elecciones de gobernador, que es el tema pues, principal de este webinar y el que estamos centrando la mayoría de las temáticas, tenemos una elección extensa, se podría decir. En un primer momento vimos a nueve personas que se registraron para demostrar sus aspiraciones a la gubernatura del estado, de las cuales gradualmente han ido declinando. Al día de hoy quedan 7 candidatos vigentes en el juego, si lo podemos poner de esta manera. La candidata de redes sociales progresistas declinó a favor de David Monreal, y la candidata también de Movimiento Dignidad Zacatecas, un partido local del estado de Zacatecas, ha declinado a favor de Claudia Edith Anaya Mota. La candidata de la alianza Va por Zacatecas, que es PRI, PAN y PRD, algo que no habíamos visto anteriormente en ese estado. Se había visto una alianza PAN-PRD, pero no se había visto una alianza PAN-PRI-PRD. Entonces, como en la mayoría de los estados donde van esta alianza de Equipo por México, de Va por México, Zacatecas no es la excepción, es la primera vez que vemos estas 3 fuerzas políticas compitiendo juntas. Y hablamos de 9 candidatos que en un instante, en un primer momento se ven mucho, pero en términos reales estamos hablando de una elección de 2 candidatos, de 2 proyectos que se perfilan para ser los más competitivos para gobernar la entidad. Y estos proyectos pues son de gran tradición, se podría decir. Tenemos por un lado a David Monreal, quien está compitiendo o intentando contender por tercera ocasión a la gubernatura, quien es el hermano del ex gobernador de Zacatecas y actual coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, una persona de peso importante en el partido de Movimiento Regeneración Nacional, y a Claudia Anaya, una mujer que ya ha sido senadora, actualmente senadora con licencia, ha sido diputada federal y diputada local. Entonces, contextualizando un poco, vemos que 2 proyectos son los que más destacan y son los que tienen las mayores posibilidades de competir. Ahora, me gustaría pasar con la licenciada Valeria Gil para iniciar esta ronda de preguntas, preguntándote, ¿cómo percibes el panorama electoral del Estado? En general, ¿qué podemos esperar del panorama general del Estado para estas elecciones? Claro, bueno, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y pues ya lo mencionabas tú, tenemos en Zacatecas una jornada electoral histórica por muchas razones. En primer lugar, porque es la más numerosa en la historia del estado, inicialmente con 9 candidatos, ya lo mencionabas tú. También porque tuvo a la primera candidata transgénero a una gubernatura. Digo tuvo porque una de las declinaciones fue de ella. También dentro de la amplia gama de candidatos y candidatas que tenemos, hay 2 mujeres con discapacidad. Es importante decirlo porque esto también abona la diversidad en esta jornada electoral. Y también nuestras elecciones pues pasaron al ojo nacional e internacional, lamentablemente por un caso de abuso sexual de uno de los candidatos. Ya lo hablaremos más adelante seguro. Y pues también como en otros estados hemos tenido declinaciones sorpresivas hasta cierto punto y alianzas impensables, ¿no? Esta coalición de Va por Zacatecas para mí es la alianza de la desesperación total. Y pues bueno, también hay candidatos, hay que decirlo, poco preparados para el diálogo y sobre todo para el debate. Tristemente por eso también ha destacado esta etapa electoral en Zacatecas. Y siento que a pesar de todo, de todos los contras que vemos, hay una sociedad zacatecana más informada y más consciente, y en gran parte se lo debemos a las redes sociales.
porque es aquí donde no se nos pasan las cosas, ¿no? O sea, si tanta gente se enteró de este caso que les comentaba de abuso sexual, pues fue gracias a las redes sociales, ¿no? Gracias a que alguien grabó el momento exacto y en pocas horas se hizo viral y demás, ¿no? Y cuando pasan ataques, los clásicos ataques entre candidatos, sobre todo en los punteros, pues permanecen en redes sociales, lo que no pasaba tradicionalmente pues en televisión quizás, donde ya si lo viste, y si no, pues te llegará el chisme ahora sí a medias, ¿no? Así es como lo veo, qué esperar. Híjole, pues yo creo que si ya estamos atravesando por grandes conflictos, cuando termine la jornada electoral, el 6 de junio, pues nos espera todavía más conflicto, seguramente, entre quienes encabezan las elecciones, que son David Monreal, justamente, y Claudia Naya. Valeria, muchísimas gracias, licenciada Valeria Gil, por estas primeras impresiones. Creo que es muy preciso lo que se menciona acerca de la diversidad también que tuvieron estos 9 candidatos para la gubernatura. No es algo que se vea todos los días y es algo que eventualmente veremos más en las elecciones en nuestro país. Interesante que Zacatecas haya sido pues un estado referente en esta materia ante una elección que hayan sido 9 candidatos, porque tampoco estamos acostumbrados a ver tantos candidatos a gubernaturas. Me gustaría pasar ahora con el maestro Juan Gómez, haciéndole la misma pregunta. ¿Cómo percibe, maestro, el panorama electoral en el estado para estas elecciones? Muy complejo, muy complejo. Zacatecas ha sido una especie de laboratorio político a nivel nacional. Hay que recordar que la alternancia en el poder en el Ejecutivo se da en el año 2000, con el triunfo del Partido Acción Nacional que postuló a Vicente Fox. Pero antes en Zacatecas ya se había generado un gran movimiento político fruto de la descomposición o recomposición del sistema político mexicano. Esto se reflejó con la corriente crítica al interior del PRI que demandaba mayor democratización en la postulación y selección de sus candidatos y que vino a generar una crisis con la salida de cuadros importantes, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, etcétera. Y en 1998 el PRI entra en su proceso de designación de candidato a la gubernatura. Había dos candidatos muy firmes que eran senadores en ese momento, Ricardo Monreal y José Bonilla. Pero el PRI se decide por un tercero, José Marco Antonio Olvera Acevedo, y eso genera una gran crisis. Hay un rompimiento. Ricardo Monreal sale del partido y es postulado por el PRD y gana por primera vez y llega a la alternancia a Zacatecas, gana Ricardo Monreal con el PRD la gubernatura. Y de ahí para adelante, Zacatecas ha sido un ejemplo muy claro de la alternancia política del país. En el 2000, ya lo dije, llega Fox. Pero en Zacatecas se han generado este tipo de fenómenos. ¿Cómo vivimos hoy el proceso electoral? Bueno, desde el año 98 que Ricardo Monreal llega al gobierno, no ha desaparecido, ha querido seguir controlando a la clase política. Él formó un gran grupo político, pero cuando llega Amalia García, su sucesora, ella rompe con Ricardo Monreal y el PRD entra en crisis, de tal forma que el relevo lo gana Miguel Alonso Reyes, pero ya no por el PRD, sino por el PRI, y el PRI regresa al poder. Hoy estamos viviendo un escenario muy complejo, son demasiados partidos los que están jugando, son 15 partidos, 10 nacionales y 5 locales, 9 postulaciones al gobierno del estado, y hay una herramienta que ya se ha usado mucho en otros procesos electorales, que son las encuestas. Ha habido muchas encuestas desde hace poco más de un año que se vienen publicando, y todas ellas muy enfocadas en favor de una tendencia con David Monreal Ávila. Sin embargo, ya en el proceso electoral, cuando ya tiene contendientes enfrente, las encuestas empiezan a variar.
y empiezan a aparecer otras que ya no le dan la preferencia. De ahí que se genere toda esta incertidumbre de la que comento. Y la última que sale ayer por la noche, seguramente habrá otra en las próximas horas, es del diario Reforma, en donde solamente da 5 puntos de diferencia entre los dos principales contendientes. 38% en favor de, 48% en favor de David Monreal y 35% en favor, 33% en favor de Claudia Anaya. Entonces, es una, voy a repetir porque voy a rectificar el porcentaje. Para David Monreal es el 48% y para Claudia Anaya el 43%. Entonces, son 5 puntos. En 9 días que todavía quedan de campaña, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, maestro Juan Gómez. Sin duda, destacar esta, pues, histórica, se podría decir, dentro de estos años, familia Monreal, que ha tenido o ha querido tener el control de lo que sucede en el estado, no solamente pues Ricardo Monreal, que ya fue gobernador, sino su hermano David Monreal, quien ahora está contendiendo por tercera ocasión. Y justamente menciona algo muy interesante del tema de las encuestas, pues que si vemos las encuestas de Zacatecas en enero, pues parecía que había solamente un candidato y que iba a ser David Monreal el ganador inminente. Ahora, a escasas una semana de las elecciones y 3 días, parece que la situación está muy reñida y esto pues suma a esta incertidumbre que ven los zacatecanos en quién puede ser su próximo gobernador. Pasamos ahora con la maestra Lucía Medina, haciéndole la misma pregunta. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo percibe el panorama electoral del Estado ante todo esto que hemos visto? Gracias, Toño. Sí, pues muy interesante, tal como lo decían Valeria y por supuesto el maestro Juan Gómez. Zacatecas parece ser un terreno de disputa importante, cosa que casi nunca nos pasa. Estamos teniendo como atención nacional, como ya antes mencionaban, porque realmente representamos poco del electorado a nivel nacional, el 1%. Entonces, suele ser Zacatecas tristemente moneda de cambio fácil para los partidos grandes. Hubo esa sospecha al inicio de este año, justo por las determinaciones de las candidaturas. Sin embargo, pues por supuesto, el peso de la familia Monreal es una cosa que es parte del escenario nacional. Como bien mencionaban, pues el exgobernador de Zacatecas es ahora presidente del Senado y es un actor importante incluso a nivel nacional, y eso pues por supuesto influyó en Zacatecas. Es además de su presencia, sin la cual yo creo, sin su fuerza, no podría explicarse la de su hermano, que es candidato en esta ocasión a gobernador, que es David, porque tienen otro hermano en Fresnillo también compitiendo por una alcaldía, y otros familiares. Me parece el yerno de Ricardo Monreal está también compitiendo por una regiduría. Sin embargo, la hija de Ricardo Monreal, esposa de ese yerno, Catalina, está al frente de otro partido que también está surgiendo en Zacatecas con relativa fuerza, que es, valga la redundancia, Fuerza por México. Eso ya nos ha puesto un foco de atención importante. Y bueno, además la competidora más importante en ese escenario, que es Claudia Anaya, tiene cierta fuerza nacional. Es una mujer elocuente, es una mujer con experiencia legislativa que la ha hecho tejer relaciones con grandes personajes de la vida nacional, por lo cual por primera vez siento yo, al menos a este nivel, que tenemos esa atención pública. Y sí, es tal cual como lo retratan, así es. A principios del destino inevitable, que David Monreal sería el gobernador del estado. Sin embargo, la elección se ha ido cerrando. Ahora hay encuestas sí que lo colocan por encima, pero cada vez por márgenes menores, porque como bien decíamos al principio, el margen era de 20 puntos. Yo creo que hace todavía 3 semanas vimos encuestas donde se le daban 60% de preferencia. Ahora creo que no hay encuesta que niegue el crecimiento de Claudia Anaya, que no necesariamente fue disminución de David Monreal. Por eso nos encontramos en un escenario tan cerrado.
Entonces, está por verse. Sí, es muy curioso lo que mencionaban ya, es una elección con muchísimos partidos y curiosamente los dos candidatos punteros están agrupando muchos partidos y los partidos más grandes, PRI, PAN, PRD, que son los de mayor tradición política, están impulsando a Claudia Anaya y a David Monreal lo impulsa sí Morena, Nueva Alianza, que no tiene registro nacional, pero lo tiene local, el Partido Verde Ecologista, que va por primera vez aliado a Morena, y el Partido del Trabajo, que es su aliado natural. Entonces, entre tanto partido, sin embargo, pues vemos que sí está muy concentrada en dos personas la atención, y bueno, eso también, por supuesto, tiene efectos en los municipios y en los distritos. Claro, claro, pareciera ser que esto ya es un juego de suma cero. Quien gana porcentajes pierde el otro. Ya no es como que los otros candidatos puedan tener tan siquiera alguna esperanza, alguna aspiración de hacer un tantito ruido. Pareciera que es un juego de suma cero de dos candidatos. Y ya que estamos hablando de las preferencias electorales y cómo se están comportando, me gustaría pasar con la licenciada Valeria Gil, que nos comentó de un suceso que fue determinante en cuanto a la atracción de los medios que se le dio al estado de Zacatecas, una agresión sexual, una presunta agresión sexual del candidato David Monreal hacia una candidata también, me parece que es a una diputación o una alcaldía también de Zacatecas, que pareciera ser que a partir de este punto de quiebre, si lo queremos llamar así, David Monreal fue cayendo en las encuestas y Claudia Anaya parecía que iba subiendo. ¿Hay alguna relación con eso o podríamos decir que es mérito puro de Claudia Anaya esta subida en las encuestas? Licenciada, creo que su micrófono está apagado. Gracias. Listo, perfecto. Sí, esta situación de abuso sexual fue en Juchipila, hacia la candidata a la presidencia municipal de este municipio, si no mal recuerdo, y lo manejó, siento que en un inicio de manera fatal, ¿no? Porque primero no se posicionó de ninguna forma en las primeras horas, en esas mismas horas que se estuvo haciendo viral el video, y cuando finalmente adoptó un posicionamiento, lo hizo a través de un video editado, que pues se nota, evidentemente ya algunos medios hicieron como todo un desglose, una explicación de cómo, por qué y en qué momentos está editado para negarlo, ¿no? Entonces ese fue el posicionamiento oficial, digamos, ¿no? Ya después me parece que dio una entrevista y también no le favoreció en nada, pero en general tiene ese don de, pues como ahora sí de que, pues que le salga el tiro por la culata, ¿no? Si lo digo de manera coloquial, cuando trata de defender algún error que tuvo, días después vino el mismo Ricardo Monreal, ahora sí que a componer lo que descompuso, y pues básicamente ¿no? Su campaña gira alrededor de su apellido y de algunas otras cosas relacionadas con el presidente López Obrador. Y sobre si esto benefició a la campaña de Claudia Anaya, siento que en parte sí, porque el video era obvio, era muy, exponía claramente el comportamiento del candidato, no había manera de negarlo, no había manera de ayudarle, él no se ayudó a sí mismo, su equipo de campaña mucho menos logró hacerlo. Quizás tenga que ver con el avance de Claudia Anaya, pero tampoco podemos quitarle mérito, ¿no? Ya lo comentaban los demás, es una mujer con mucha experiencia en el servicio público, desde los 20 y tantos años, me parece, también con mucha experiencia legislativa y con experiencia positiva, ¿no? No solo por las iniciativas que ha presentado en su trayectoria, sino por la cantidad de ellas. Y su capacidad como oradora, como legisladora, como política en general, eso sí, nadie se lo puede negar, ¿no? Ahí está, también una mujer muy preparada, entonces quizás tuvo que ver, quizás no, porque a final de cuentas también hubo muchas mujeres que defendieron a David Monreal a pesar de los hechos tan obvios. Incluso, ya lo comentaba Lucía hace un momento, esta candidata de Fuerza por México, Miriam García, que jugó un papel importante, porque cuando pasó lo del caso de abuso sexual contra la candidata de Juchipila,
Claudia Naya, me parece que Ana María Roma de Movimiento Ciudadano y Lupita Medina se convocaron a una conferencia de prensa para dar el respaldo a la candidata que fue agredida y pues también para presentar, para hacer pública, ¿no?, una denuncia por abuso sexual, por violencia de género en contra de David Monreal. Pero por su parte Miriam García, que al parecer también había sido invitada a esta conferencia de prensa, decidió posicionarse de manera independiente y defender a David Monreal, ¿no? Entonces, de ahí salió todo un tema más, porque pues a final de cuentas se espera que haya esta sororidad, ¿no? Entre las candidatas. Ella decidió darle por otro lado, pero mucho tiene que ver lo que también comentaba Lucía, ¿no?, que ahí detrás de Fuerza por México también está el apellido de los Monreal. Sin duda, y parece que, como mencionabas, pues fue una combinación entre lo que sucedió con David Monreal y también el trabajo que venía haciendo Claudia Naya, que venía recortándole distancia inicial a David Monreal, y ya pues una escasa una semana de las elecciones vemos un posible resultado muy parejo. Y para eso me gustaría pasar con el maestro Juan Gómez para preguntarle, ¿veremos algún cambio sustancial? Mencionaba que en estos 9 días que quedan de campaña pues pueden pasar todavía ciertas cosas, pero hay encuestas que posicionan a David Monreal con 5 puntos de diferencia, hay otras que los ponen en un empate técnico de 2 o 3%, hay otras que son un poco más conservadoras y todavía dicen que ganará con cierta comodidad, pero sabemos que la mejor encuesta pues es la que se hace el 6 de junio en las urnas, que son las votaciones. Pero su consideración, ¿veremos algún cambio real en las preferencias o seguiremos con esta incertidumbre que está caracterizando a las elecciones? Es muy difícil detectar alguna diferencia en el comportamiento. Yo creo que tendría que suceder algún hecho de impacto, algún hecho fuerte o un pronunciamiento de mucho impacto para que pudiera generar un cambio en la preferencia electoral de uno u otro lado. Lo que ha estado sucediendo, lo estamos observando, son las adhesiones, las declinaciones, ¿verdad?, de algunos candidatos y candidatas en favor de uno u otro partido. Pero esta semana que está terminando, por ejemplo, hubo un pronunciamiento de apoyo de un exgobernador que todavía es recordado en Zacatecas, del licenciado Genaro Borrego Estrada. Él manifestó a través de un video su apoyo a Claudia Anaya Mota, de la coalición Va por Zacatecas. Creo que el video y el hecho no fueron bien canalizados, no tuvo el impacto que pudo haber tenido como en otro momento se dio. Y recuerdo, por ejemplo, cuando don José Guadalupe Cervantes Corona, que también fue gobernador por el PRI, apoyó en su momento la candidatura de la perredista Amalia García Medina. Y eso sí tuvo un impacto muy, muy fuerte en favor de la hoy exgobernadora. Y por cierto, también va a aparecer en la boleta. Ella va ella va en la lista plurinominal por Movimiento Ciudadano. Entonces está también en la contienda. Y solamente para acotar, hay otro exgobernador que también va por la plurinominal, que es Miguel Alonso Reyes del PRI. Entonces, ese es el espectro político. Pero retomando la pregunta, maestro Antonio, creo que tendría que darse un hecho así de impacto disruptivo que pudiera generar una mayor preferencia para alguno de estos dos candidatos. Por eso digo, suelto la moneda en el aire, porque ahí está, que faltan 9 días y todavía pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero hasta el momento, en el panorama no se observa, por el momento. Muchas gracias, maestro Juan Gómez. Pues sí, tenemos todavía 9 días de campaña. Bueno, no 9 días porque la veda electoral iniciará antes, pero lo que queda por lo menos de esta semana y los primeros días de la próxima, seguiremos viendo pues la recta final
estas campañas y las cosas pueden cambiar todavía. Hemos visto cómo cambian elecciones de un día para otro sin que lo podamos predecir. Y comentaba algo, maestro, que voy a permitir que la maestra Lucía Medina también elabore un poco más, este tema de las declinaciones. Vimos ya 2 candidatas declinar y le quería preguntar a la maestra Lucía Medina si estas 2 declinaciones que vimos, una a favor de David Monreal, otra a favor de Claudia Anaya, ¿realmente tienen un impacto o podemos decir que son meramente simbólicas estas declinaciones? Gracias, Toño. Yo creo que la primera de ellas, que fue la de Viviana Lizardo, no sé si tiene un impacto favorable, pero sí puede ser, sé que suena medio tonto lo que digo, pero puede ser en contra de David Monreal. Es decir, no sé cuántos votos vaya a sumar Viviana Lizardo, que fue la primera en declinar, pero sí creo que puede restar fuerza a David. Es decir, arrebatarle votos que a lo mejor no van a votar por Claudia, pero simplemente no van a ir a las boletas. Lo digo porque Viviana Lizardo fue muy cercana a David Monreal hasta hace unos años. Ella abanderaba un partido local, Movimiento Dignidad, que ya había ratificado su registro la pasada elección en las urnas, lo cual no es nada fácil. Muchas veces vemos estrenarse así los partidos, pero no aguantan la primera elección, no logran el mínimo necesario y se retiran. No es el caso de Movimiento Dignidad, del partido en el que ella estaba. Y además ella entra ahora sí que como bateadora suplente, producto de que quien fue el verdadero candidato, Edgar Rivera, fue bajado de la contienda por tribunales. Entonces eso pues ya venía muy accidentada su campaña. Por supuesto, sería ingenuo decir lo contrario, ellos realmente competían por el mantenimiento del registro, es un partido muy pequeño que además tuvieron ahí dificultades a la hora de los registros. Ellos han denunciado reiteradamente que la autoridad electoral tiene una cercanía insana, digamos, con uno de los contendientes. En particular, ellos acusan que el presidente del Instituto Electoral es parcial para beneficiar a David Monreal e incluso dan un argumento para ello. El hijo del presidente del Instituto Electoral, que, de nombre Virgilio Rivera, trabaja directamente con el senador Ricardo Monreal. Esto ha suscitado, pues bueno, ese enfrentamiento. Venía ya muy desgastado este movimiento Dignidad y bueno, una vez que les retiran el registro a Edgar Rivera, entra Viviana Lizardo, entra incluso un día antes del primer debate y que es al único al que ha asistido David Monreal, entonces realmente tenía pocas posibilidades, por supuesto, de triunfo. Sin embargo, esta característica de haber sido colaboradora de la familia Monreal e incluso haber sido fundadores de Morena en su momento, pues les dan ciertas características interesantes. A David Monreal básicamente constituye su campaña a partir de un grupo extrapartidista, fuera de los partidos, que ahora es conocido como D21, por ser el D de David y 21 del año, pero este movimiento se llamaba hace unos años D16, y fue fundado justamente por ellos, por Edgar Rivera y Viviana Lizardo. Entonces, esa primera estructura básica, el cuerpo más cercano a David Monreal, fue producto del trabajo de ellos. Después tuvieron ahí diferencias, se separaron. Entonces, creo que tienen cierto poder, digamos, en el sentido que conocen las entrañas de la estructura monrealista, a pesar de que se retiraron hace años, pero pueden conocer liderazgos que realmente en esta elección vamos a ver mucho la movilización al viejo estilo de esta cultura política. En cambio, Fernanda Salomé Pereira, que fue quien declinó por David Monreal, creo que de principio pues hay una característica, que esta declinación vino en respuesta de la primera, o fue unos días después cuando menos, lo cual pues pareció ser justo eso, un signo de respuesta. Y por el otro lado, no estuvo avalada por el partido, la de Fernanda Salomé, del partido de redes sociales progresistas. El partido se desmarcó de esa declinación, incluso en su propia página difundieron notas de medios que no alcanzo yo a identificar, que hacían ver como que había recibido dinero para hacer esa declinación.
Y básicamente, además de, pues, si no cuenta con el respaldo del partido, cosa que estamos viendo en muchos otros estados también, lo más importante, en mi opinión, de esa candidatura, tal como lo enunciaba ya Valeria, es que era una cuestión de dar visibilidad a una minoría. Es una candidata trans que así se presentaba y en esta visibilidad estaba sustentada sobre todo su fuerza política. Además, con las acciones afirmativas y con la lucha de los movimientos LGBT de los últimos años, creo que hay un agrupamiento en esa comunidad, porque, bueno, hay una resistencia en el Congreso de Zacatecas por armonizar y permitir el matrimonio igualitario. Entonces, en los últimos años hemos visto ese movimiento, pues, estar presente en la vida pública del Estado con diferentes liderazgos. Entonces, no hubo un respaldo tampoco de esa comunidad a la que ella pertenece para ese apoyo, pero sin duda sirvió cuando menos para equilibrar este asunto de percepción de que Claudia Anaya sí contaba con la declinación de una candidata y sin embargo, pues David Monreal emparejó ese terreno a partir de esa declinación. Incluso de comentar que se rumora o se rumorea de esta candidata que ya mencionaba, me parece que Valeria anteriormente, de Miriam García, quien se ha visto en más de una ocasión cercana a David Monreal. Incluso sí salió a su defensa, no solamente a partir del Manosia Gate, como le decimos aquí, sino unos días después en entrevistas llegó a mencionar pues que ella lo consideraba un caballero, un gran hombre, incluso emitió boletines de prensa con ese mensaje. Y como ya lo habíamos dicho, bueno, una de los más importantes liderazgos de Fuerza por México es Catalina Monreal, hija del senador Ricardo, y quien también ya está siendo propio David. Entonces es probable que ahí esta balanza que quedó pareja, una y una en declinación, se cargue a favor de David, dada la cercanía de Miriam García, si es que en los próximos días determina apoyar ya aún más abiertamente a David Monreal. Claro, y considerando aún más que estas declinaciones pues sucedieron en los últimos días, la primera siendo el 18 de mayo, la segunda siendo el 21, son eventos recientes que pues tratan de definir de cierta parte cómo puede comportarse. A manera de resumir este primer bloque de preguntas que ya pasamos de una manera muy general, vemos que el Estado pues sí cuenta con 9 candidatos, pero solamente 2 con aspiraciones reales o con realmente las suficientes capacidades en cuanto al apoyo popular que puedan tener para llegar a la gubernatura, que son 2, Claudia Edith Anaya Mota, senadora con licencia, y David Monreal Ávila. Habiendo delimitado pues este panorama a estos dos candidatos que parece que son de los que alguno de estos va a llegar a la gubernatura inminentemente, me gustaría otra vez retomar con la licenciada Valeria y esta vez el tema de las propuestas. ¿Cuáles identificarías que pueden ser las propuestas más relevantes que tienen cada uno de estos 2 candidatos o por lo que se tratan de diferenciar de sus contrapartes? Y también si identificas algo que hemos visto alrededor de los diferentes estados de la República y si también pasa en Zacatecas, que estamos viendo una elección de discursos, un discurso de ser oposición al presidente y otro discurso de consolidar la cuarta transformación en el Estado. ¿Identificas ese dualismo de discursos o vemos algo más concreto o más elaborado en cuanto a propuestas? Bueno, sí. Primero, en cuanto a las propuestas y a los temas que yo veo como prioritarios y a los que más empuje le han dado a ambos punteros, pues sin duda son seguridad, economía y salud, ¿no? Siento que son los que habría que destacar, pero también en Zacatecas, ahora sí que en todo México, pero hablando en concreto de Zacatecas, el tema de las mujeres, ¿no? Porque la violencia feminicida sobre todo, pues está a la orden del día y pues de alguna manera ahí quizás ya tiene un punto a favor Claudia Anaya después del episodio que vimos de violencia de género orquestado por David Monreal. Eso por una parte. En cuanto a, yo destacaría seguridad, las propuestas de ambos candidatos chocan, lo analizaba yo en la mañana en un punto como muy, muy interesante, porque ambos proponen la capacitación de palabras más, palabras menos, de los elementos de seguridad, pero Claudia Anaya ha especificado que ella no ve
como un detonante de las personas que delinquen, la pobreza. No considera que esta sea la causa principal de que aumente la delincuencia, la violencia en general en el Estado. Caso contrario, David Monreal sí ve en la pobreza, en los jóvenes sobre todo, en los jóvenes de escasos recursos o quizás de sectores más vulnerables, pues que de aquí sale, ¿no? Ahora sí que la delincuencia en general al Estado. Siento que es un contraste interesante porque Claudia Anaya me parece tiene como más instrumentos para hacer un análisis profundo, más experiencia, quizás una visión distinta. Y a final de cuentas, David Monreal indudablemente está tratando de replicar a diario el discurso del presidente López Obrador. Entonces, de hecho, su campaña, como les mencionaba, me parece que en la primera pregunta está basada, en primer lugar, en su apellido, en la imagen que pudiera darle, que le ha dado a lo largo de los años su hermano, Ricardo Monreal, pero también en la imagen del presidente López Obrador, ¿no? Porque él destaca mucho que ha trabajado 20 años con él y es López Obradorista y demás, y ha contemplado incluso implementar sus propias mañaneras en Zacatecas, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Que ha dicho que está considerando. Entonces ahí es cuando para mí pierde quizás un poco de valor porque no veo un discurso personal, ¿no? Solo quizás, pues sí, réplicas de presidencia de la República y pues todas las polémicas que van alrededor de él, para bien o para mal, lo han colocado en el ojo público. Entonces, pues sí, creo que por ahí va poca originalidad desde mi muy particular punto de vista, pero le ayuda porque a final de cuentas en todo México hay seguidores fieles de López Obrador, a pesar de que hemos visto pues que no es un ser intocable, que tiene errores importantes y seguramente los seguirá teniendo, ¿no? Entonces, quién sabe, quizás veremos aquí un escenario muy similar al que vemos en la capital del país, si es que David Monreal llega al triunfo este próximo 6 de junio. Y claro, considerando que López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es sumamente popular en el estado de Zacatecas, si vemos comparado con la media nacional, Zacatecas mantiene una popularidad para el presidente todavía un poco arriba de la media nacional. Fue muy votado en 2018, creo que los 4 distritos de mayoría al Congreso de la Unión, los 4 los ganó Morena o PT. Entonces, hay una popularidad alta por parte de los zacatecanos en cuanto a su percepción del presidente López Obrador. Y ahora pasamos con el maestro Juan Gómez con la misma pregunta. ¿Cómo ve estas propuestas, estas agendas de los candidatos? ¿Qué les está faltando? ¿Qué ve usted que es realmente lo más prioritario y qué están dejando, podremos decir, como a un lado en ese aspecto? Sí, yo considero que las propuestas, el contenido de las propuestas se ha quedado de lado. Se ha centrado más en construir una percepción de preferencia electoral en el caso del candidato David Monreal, de la relación, afinidad e identidad que tiene con el presidente de la República. Y es que también desde el spot inicial de su campaña, que ha durado semanas, pues lo único que dice es que llegó la hora de la cuarta transformación y es repetitivo, repetitivo y repetitivo. Y lo otro que él hace alusión es a la infamia, o sea que le robaron el triunfo en la elección pasada. Pero la propuesta se ha quedado de lado. En el caso de Claudia Anaya, lo que ella ha tratado de consolidar y de construir en el discurso es su capacidad de gestión, su inteligencia y la voluntad, su tenacidad para vencer la discapacidad que tiene. Esas han sido principalmente las armas político-electorales que ella ha enarbolado. Y ya en el contenido de alguna propuesta, lo que yo le he escuchado, por ejemplo, a David Monreal, que es, creo, lo que más ha bajado y se ha quedado, es la preocupación por la situación financiera del Estado.
un estado que tiene en este momento más de 9,000 millones de pesos de deuda, heredados de la anterior administración. Le heredaron 7,000 millones y esta ya va en 9,000 por la cuestión del pago de la deuda, de los intereses, etcétera, etcétera. Y que esto pues ha desvencijado económicamente al Estado y lo deja muy, muy debilitado. Eso más la crisis en la que se encuentra el sistema pensionario estatal. El ISTESA, que es el Instituto de Pensiones del Estado, atraviesa por una crisis muy fuerte y ahí lo que él dice es que pues se va a atender y se van a deslindar responsabilidades de cómo ha quedado el instituto, porque según lo que él plantea es que ha habido mucha corrupción e ineficacia. En el caso de Claudia Anaya, lo que más bajó ella fue dos temas que son importantes. Uno, el tema de salud, y la propuesta de ella es que se cree nuevamente un instituto de apoyo a la salud, algo similar al INSABI, pero lo que vino a romper con la atención al sistema de salud, de recursos, medicamentos, etcétera, pues fue precisamente el INSABI, porque ese ahora es federal y los estados quedaron desprotegidos. Entonces ella quiere hacer algo similar, pero desde el punto de vista estatal. Y lo otro es la generación de empleos, el aspecto económico, impulsarlo. Pero en el caso de seguridad, ahí yo veo que no ha habido una propuesta. Se ha quedado solamente en la cuestión de la capacitación y del mejor pago de los elementos de seguridad de las corporaciones policíacas, pero no ha habido algo más concreto, algo diferente, algo integral para el tema de seguridad. Y tan solo les comparto un dato. Ayer hubo 11 homicidios dolosos en el estado. En 24 horas se registraron. Y el municipio de Fresnillo, pues es el municipio que está en primer lugar nacional de percepción de inseguridad. Entonces, pues es un tema que nos preocupa a la gran mayoría en Zacatecas, pero yo no veo una propuesta concreta. Y en la cuestión de empleo, pues tampoco. Yo creo que se ha perdido la propuesta. Una oportunidad para plantearlo fue el debate pasado, pero se perdió, no tuvo el efecto para bajar una propuesta acorde, que la población se identificara y que lo tomara también, que lo tomara como suyo para generar un voto en favor de uno u otro candidato. Entonces creo que ahí nos quedan mucho a deber. Por ejemplo, el tema de cultura está fuera, el tema de investigación científica está fuera, el tema de infraestructura está fuera, el tema del turismo está fuera, el tema de educación es poco atendido. Entonces, creo que sí faltó mucho, mucho para poder generar una propuesta acorde a las necesidades del Estado. De acuerdo, considero que vemos como pues, el caso de Zacatecas parece también ir en cierta concordancia con lo que sucede en los otros estados de la República. Ya lo mencionaba la licenciada Valeria, lo menciona el maestro también Juan Gómez, que es una dualidad de discursos: o estás con la Cuarta Transformación o no estás con la Cuarta Transformación, y al final, como el presidente López Obrador pues no puede estar en la boleta como tal, la manera de apropiarlo de los candidatos a gobernador, pues es apropiar su discurso, que le ha sido pues sumamente redituable en términos políticos a nuestro presidente. Ojalá y podamos ver pronto algún estado que sea la excepción, que no veamos este dualismo de discurso, pero parece que en los términos actuales es lo que es más rentable. Ahora me gustaría pasar con la maestra Lucía Medina, la misma pregunta: ¿cómo ve las agendas de estos dos candidatos punteros? Vemos cómo David Monreal hace esta apología a la Cuarta Transformación constantemente en sus discursos y considerando pues que
el presidente es popular en el estado, el gobernador no lo es tanto, no lo es Alejandro Tello al nivel del presidente, si le puede pues significar algún costo político también a Claudia Anaya ser del PRI también, o sea, esencialmente del PRI, aunque también estuvo en el PRD un tiempo, pero ser del PRI, ser la candidata de continuidad, se podría decir. Híjole, es que sabes que sí es súper peculiar lo que está ocurriendo en Zacatecas. Sí, tal cual como lo plantean, sí estamos viendo una discusión sobre a favor de la 4T o en contra de la 4T. Creo que el esfuerzo de David Monreal por asumir a la 4T como propia es muy grande. Sí, en efecto, de entrada él no es militante de Morena, él es militante del Partido del Trabajo. Y el primer partido que lo hizo candidato o que lo asumió como candidato fue el Partido Verde Ecologista, que dirigía en aquel momento otro zacatecano, Carlos Puente. Fue el primer partido que dijo nosotros lo queremos llevar a las boletas. Con resistencia un poco, estaba en veremos el Partido del Trabajo y después ya se fueron acomodando el escenario. Sin embargo, justamente hay un gran sector de gente que simpatiza con la Cuarta Transformación en Zacatecas, que simpatiza con el presidente López Obrador, pero que no simpatiza necesariamente con David Monreal y que incluso lo consideran una expresión caciquil. A la que ni siquiera, punto y aparte, ¿verdad? Que ni siquiera se le tiene confianza de que esté verdaderamente en la Cuarta Transformación, porque como ya lo mencionaba, como hay, por ejemplo, Catalina, Katy, que tiene un liderazgo importante en la familia y es un activo político importante, como ella, por ejemplo, está en Fuerza por México, entonces hay mucha gente que supone que esa es la última elección en que la familia Monreal estará respaldando a Morena y pronto se irá Fuerza por México, aunque Fuerza por México, este partido nuevo, también se asume, al menos hasta ahora, claro, es de reciente creación, como López Obradorista. Entonces ahí hay una peculiaridad grande. Y si, por ejemplo, Claudia Anaya carga con la antipatía que pudiera tener el priismo o el propio gobernador Alejandro Tello, que no sé qué opinan mis compañeros, pero si bien no tiene mucha simpatía, tampoco tiene mucha antipatía. Es difícil, es curioso este escenario porque justamente Claudia Anaya muchas veces le ha mencionado eso a David Monreal, que critica mucho eso y él carga, así lo ha dicho ella, con la mitad del gabinete de Miguel Alonso Reyes, el otro exgobernador que ya mencionaban que también está compitiendo por las pluris, que aunque está en el lado de ella y de alguna forma parece operar a su favor, pues parte de su equipo ahora está integrado en el equipo de David Monreal. Por ejemplo, ya decía el maestro, uno de los puntos más fuertes de la campaña de David Monreal es criticar las finanzas del Estado. Sin embargo, el secretario de Finanzas del gobierno priista de Alejandro Tello Cristerna es candidato de Morena ahora, impulsado, por supuesto, en parte por David Monreal, es candidato a la capital, a la presidencia municipal de Zacatecas. Entonces, eso que pudiera uno suponer que iba a suceder, que unos cargan con el estigma obradorista a favor o en contra y el otro con el priista, está muy mezclado porque realmente al ir en alianza Morena con el Verde, por ejemplo, Miguel Alonso fue inicialmente postulado por el Verde porque hay un candado legaloide por haberse ido del PRI en algún momento. Y después ya obviamente el PRI lo hizo suyo como candidato, pero bueno, él ingresó por ahí. Ahora vemos, por ejemplo, en Fuerza por México, este partido pequeño que les menciono, bueno, de reciente creación, a una exdiputada que fue un activo del gobernador Alejandro Tello, me refiero a Lupita Flores como candidata de esa fuerza y además asumiéndose monrealista. Entonces, es realmente convulso. Y ahí retomo algo que mencionabas hace rato, esto de la fuerza, de la suma cero. Es verdad que hace ya un tiempo que nos decían que los indecisos se acabaron en esta lucha por irse con un candidato u otro. En mi opinión, uno de los segmentos que pueden estar más indecisos y que pueden ser definitivos para el gane es justamente este que ya mencionaba yo, gente que sí se asume simpatizante de la Cuarta Transformación, pero no necesariamente monrealista o simpatizante de David Monreal. Ese grupo, que me parece a mí que es amplio en la población, está dudoso entre no votar, entre votar por candidatos de izquierda de partidos pequeños. En particular me parece a mí que uno de los que ha concentrado más simpatía es Flavio Campos, de un partido local, del Partido Paz, o bien dar un voto útil
a Claudia Anaya. Esa es una cosa que también resuena ahora, y sin embargo no es gente que rechace a la Cuarta Transformación. Decía, incluso Claudia Anaya lo ha dicho en algunas entrevistas, entre ellas una con una servidora, que si de lo que se trata es de no robar, no mentir y no traicionar, pues ella es más cercana a eso que su competidor, pese a la cercanía que ya mencionaban de 20 años de trabajo. Sí, sin duda, si vemos pues estas características y considerando que también el gobernador actual, Alejandro Tello, no se ha antagonizado directamente contra el presidente López Obrador, como sí lo han hecho muchos de sus contrapartes, en el sentido de que hay una alianza federalista que nace en el sentido de ser un organismo que haga pues funciones que le corresponderían a la CONAGO en algún momento, y demostrar esta unión, pues Zacatecas no fue de estos estados, ellos siguen en la CONAGO, no como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Aguascalientes, entre otros. Creo que seguimos viendo cómo es esta característica de López Obradorismo o no López Obradorismo, y que sigue siendo pues un factor clave. Para cambiar un poquito el orden y darle una dinámica fresca, me gustaría quedarme con la maestra Lucía Medina para preguntarle sobre qué tiene que hacer quien llegue a la gubernatura este año para Zacatecas. ¿Qué puntos prioritarios va a tener que manejar en la agenda para realmente pues cumplir con las exigencias que demandan los zacatecanos a quien será su próximo gobernador o gobernadora? Pues yo creo que una de las demandas más sentidas sin duda es la seguridad. Somos un estado que no estábamos acostumbrados a ello, que tenemos, bueno, ahora ya unos 13 años, a partir del 2008 más o menos, siendo un estado violento, y nosotros nos vanagloriábamos justamente de poder caminar por las calles del centro de madrugada sin peligro. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos a atacar. Ahí sí, tal como lo decía Valeria, hay una diferencia, porque Claudia Anaya incluso considera que relacionar la inseguridad con la pobreza es un estigma. Y bueno, David en cambio sí tiene un discurso mucho más cercano al presidente en ese tema. Entonces yo creo que ese va a ser un punto. Y el otro, el desarrollo. Hay una gran sensación de que en Zacatecas nos estamos quedando muy atrás, incluso con respecto a nuestros vecinos. A Zacatecas lo rodean estados como Aguascalientes, que es de amplio crecimiento, Jalisco, Nuevo León, en el norte, y sentimos que todos nuestros vecinos están en desarrollo y crecimiento, y no así nosotros. Incluso algunos de nuestros municipios que colindan con estos estados, gastan en estos estados, se forman los jóvenes en aquellos lugares o trabajan allá, las personas con más posibilidades de estudio, lo cual pues prolonga esta sensación de atraso. Yo creo que esas son las dos cosas en las que más tendrían que trabajar en cuanto a pobreza y esto, pero sí coincido también que no tienen una gran diferencia de fondo. No solo ellos, yo en las entrevistas que he podido hacer y escuchar de presidentes municipales, para mí es impresionante las pocas diferencias que uno encuentra entre ellos, sobre todo en su diagnóstico. Prácticamente coinciden, y como no desarrollan mucho los cómo, pues no es fácil para el electorado ver el contraste entre va a ofrecer esta vía u otro. Quizá las cosas también, que es algo muy importante en Zacatecas y con respecto a esto del desarrollo, hay dos cosas en las que se suelen agarrar los gobernantes. Uno, por un lado, la minería, ¿no? Que a mí me sorprende que esa es una propuesta, por ejemplo, de David Monreal, que contrasta con la Cuarta Transformación, que el presidente se niega, por ejemplo, a dar más concesiones, y es un tema que lo tiene medio a raya, y es una de las banderas que enarbola. Y el otro es el campo. Es un discurso frecuente entre ambos candidatos, la situación del campo. Ambos hablan de mayores subsidios, de regresar programas sociales que permitan apoyar a los productores. Y Zacatecas tiene una situación muy trágica. Ahora tiene vetado exportar a Estados Unidos, lo cual genera en ese sector un golpe importante. Y bueno, creo que los temas donde ponen más atención. Pero yo creo que el desarrollo y la seguridad sean los primordiales, insisto, nada más que la gran duda en ambos es el cómo, y ahí no se les ve gran diferencia.
Claro, al final, pues proponer política pública también tiene que estar respaldada por un análisis de factibilidad que realmente sea parte del proceso de la implementación de la política pública, lo cual marcará eventualmente la diferencia o no de cada una de las agendas. Pasando ahora con la licenciada Valeria Gil, la misma pregunta. Quien sea gobernador o gobernadora después de las elecciones del 6 de junio, y sepamos quién sea, ¿cuál va a ser el punto prioritario que tenga en su agenda? ¿Qué va a ser lo primero que le podría llegar al escritorio seguramente? Creo que igual que coincido con Lucía, la seguridad es primordial, pero yo lo enfocaría nuevamente, como lo comentaba hace un ratito, al tema de las mujeres, a la violencia específica contra las mujeres, ¿no? Recién hace un par de días se hizo público el feminicidio, el doble feminicidio de una madre joven y de su bebé de 6 meses de edad apenas, ¿no? Entonces, es muy actual y a pesar de que la actual administración ha querido, no sé, aparentar que ha sido prioritario, la verdad es que no, la verdad es que las estadísticas hablan por sí solas y hay un asunto, hay una deuda, ¿no? Ahí con este sector de la sociedad que al final de cuentas es mayoría y siempre es tratado como minoría. Eso por una parte. Y aquí, bueno, yo veo que la candidata Claudia Naya ha hablado mucho sobre la no revictimización, ¿no? Cuando las víctimas de violencia llegan a las instancias encargadas de protegerlas y se encuentran con la nula capacitación del personal y demás, ¿no? Pero al final de cuentas es un discurso que el mismo gobernador actual, Alejandro Tello, ha traído desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Y no le ha dado al clavo, ¿no? Entonces ahí yo no veo como mucha novedad por parte de esta candidata, pero por otra parte, también está David Monreal con ideas muy descabelladas, ¿no? Y lo digo porque también se ha declarado, se ha reconocido feminista, lo cual también es una locura total y hasta una grosería, me parece, ¿no? Pero pues él también habla de que su gabinete va a estar integrado en su mayoría por las mujeres y trata de verse buena onda con esta decisión y demás, pero la realidad es que no es un acto de buena onda, ¿no? Con la reforma constitucional de paridad en todo, pues es una obligación que en los tres poderes haya el 50% de participación de la mujer. Entonces siento que es un tema muy importante que sin duda tiene que ser atendido desde la llegada del que vaya a llegar, pero también la economía, porque Zacatecas de por sí ya es un estado, ya era un estado pobre, con poco desarrollo, como ya lo mencionaba, pues la pandemia vino a empeorarlo terriblemente, ¿no? Y se ve, ¿no? No hace falta ser un especialista en el tema, en el centro histórico, en el primer cuadro de la ciudad, se ve cómo ha deteriorado la actividad económica, la ciudad prácticamente en cuanto a comercio se está quedando abandonada y la verdad es que el gobierno actual no tuvo un plan de acción, un plan de contingencia, se le salió de las manos. Entonces, quien llegue a ser gobernador o gobernadora tendrá que resolver inmediato si no quiere que aún más empeore la situación. Eso por una parte. Y pues en el tema de salud, sin duda también los pensionados, sobre todo, han hablado mucho de que sí, el presidente Andrés Manuel Obrador vino a beneficiarlos muchísimo con el aumento a su pensión, pero a final de cuentas, al menos aquí en Zacatecas, no hay acceso al cuadro básico de medicamentos, ¿no? Mucho menos al cuadro básico de vacunas a veces, ¿no? Con la última jornada de vacunación de la influenza. Entonces, también será un tema desde mi punto de vista que tendrán que abordar y solucionar, porque es una problemática más latente que nunca, diría yo. Gracias, licenciada Valeria. Identifico 4 puntos: salud, seguridad, con énfasis en tema de violencia de género, que sin duda Zacatecas ha sido uno de los estados más golpeados en esa materia, desarrollo económico y también
el tema de la salud que mencionábamos, de la pandemia de COVID, que no solamente le ha afectado pues, a Zacatecas, sino todo el país y a todo el mundo, pero específicamente pues hay estados que han visto difícil reactivar la economía. Y pasando ahora con el maestro Juan Gómez, ya nos mencionaba la maestra Lucía Medina que uno de los ejes centrales pues era la minería, y cómo no, si son los mineros de Zacatecas, una actividad histórica en ese estado que lo ha caracterizado durante mucho tiempo, y que si bien el presidente pues ha aventado algunos rounds con mineras canadienses, apelando a un discurso de soberanía que vemos que le gusta mucho en diferentes materias, los intereses específicos de Zacatecas pueden diferir. Si nos pudiera comentar un poquito de este tema de las agendas que tienen en estos sectores y otros temas prioritarios que pueden identificar también. Sí, cómo no. Yo creo que lo primero que va a hacer el próximo gobernador o gobernador es abrir los cajones y no va a encontrar dinero. No hay dinero en Zacatecas. Y si esto contextualizado en el sentido de que quien mueve el motor de la economía zacatecana es el gobierno, pues imaginemos cómo está la maquinaria estatal en este momento. No hay dinero, no hay recursos, los presupuestos se han ido disminuyendo progresivamente y más ahora con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han quedado proyectos, macroproyectos y no se han llevado a cabo. Uno de ellos era la construcción 4 carriles de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, aprobado el presupuesto, aprobado el financiamiento y ¡pum!, el presidente lo para, ¿no? A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí está. El otro gran proyecto es un proyecto hídrico que está también detenido, está frenado, porque en Zacatecas otra prioridad es el agua. No tenemos agua suficiente en una zona conurbada que ha ido creciendo un tanto desordenadamente, pero muy, muy fuerte, sobre todo orientado hacia Guadalupe, en la colindancia con Aguascalientes. No hay agua. Y los mantos acuíferos se están agotando, cada vez hay que perforar a mayor profundidad, a unos 600, 800 metros, para poder extraer el agua. No hay. Entonces, esas son parte de las prioridades que va a encontrar el próximo gobernador o gobernadora. Carestía de finanzas, porque además Zacatecas se ha convertido en un estado paganóminas, y freno al desarrollo, baja empleo. Se querían generar 50,000 empleos, 10,000 por año, no se ha podido lograr esa meta y más, como ya lo comentaban, por el problema sanitario de la pandemia, COVID-19. Otro aspecto que yo creo que es importante también, además del de seguridad, que ya lo tocaré un poco más adelante, es el de la estabilidad, el de la gobernanza. Se tiene que hacer un pacto político para dar estabilidad al Estado, se tiene que hacer una especie de operación cicatriz para atemperar el conflicto que va a quedar postelectoral. Y las fuerzas políticas tienen que cambiar, tienen que mirar hacia el desarrollo y la estabilidad de Zacatecas. Si el Estado no tiene estabilidad, difícilmente va a lograr el desarrollo, el crecimiento. Y también tiene que cambiar la visión de los gobernantes. Ya no pueden seguir gobernando igual en dos ejes. Uno, el eje de la corrupción y el tráfico de influencia, de la ineficiencia, y el otro en una visión cortoplacista y personal. Se tienen que hacer proyectos de largo aliento, proyectos a 30, 40 años. Ya no podemos seguir teniendo sexenios de relumbrón, de obras de oropel que ahí se quedan sin tener un uso, como fue durante el gobierno de Miguel Alonso Reyes, que las obras que se hicieron, además de ser ineficientes, inservibles, están inutilizadas,
pues se han convertido también en un monumento y una muestra de la corrupción y de las irregularidades administrativas, pero también un reflejo de la impunidad. Y ese es otro problema que tenemos en Zacatecas, una gran impunidad en la impartición de justicia. Y de ahí el problema también que veo es el del debilitamiento de las instituciones públicas, el debilitamiento de los poderes. No es posible que en una sesión legislativa se eche al teatro de carpa una sesión para designar a los responsables de los organismos de control interno de los organismos autónomos. Se propone a personajes de caricatura, a personajes de la historia pasada, etcétera, etcétera. Un pitorreo de los representantes populares. Y de verdad fue una vergüenza el que haya trascendido este tipo de sesiones, pero nos refleja también la visión, la mentalidad y en cierta parte la formación de los políticos zacatecanos, de estos políticos zacatecanos. Entonces, esto, maestro Antonio, tiene que cambiar, tiene que modificarse, tiene que haber una especie de compromiso de restituir la fortaleza de las instituciones públicas y su viabilidad. Están muy débiles, por eso están rebasadas. Por eso el crimen ha rebasado y ha desfasado a los gobiernos, tanto federal como estatal, y ya no digamos al municipal. Y esto nos está amenazando cada vez, esta violencia, desgraciadamente, toca más cercanamente nuestra puerta. Y como lo decía Lucy, la verdad era un orgullo el disfrutar, tener esa calidad de vida en Zacatecas, de poder disfrutarlo abiertamente en las calles a cualquier hora, en la madrugada, en la mañana, en el día, en la tarde, en la noche, etcétera. Y era una ciudad muy pacífica y se respiraba una gran calidad de vida. Pues hoy el escenario es totalmente distinto, totalmente diferente, y desgraciadamente la delincuencia organizada ha ido controlando a algunos municipios y en otros pues están totalmente atemorizados. El índice de policías asesinados ha ido creciendo y el ataque a algunas corporaciones, tanto estatales como municipales, también se ha ido incrementando. Y otro aspecto, ahí tenemos un gran tesoro en Zacatecas, una bella ciudad, el turismo y la cultura. Falta tener una visión y bien integrada y profesional y sobre todo eficiente para impulsar estos valores culturales y esta historia que tiene Zacatecas, que empezó, pero se detuvo y se ha empezado a perder, se ha empezado a borrar. Yo creo que hay que retomar todo eso y darle esa vocación cultural e histórica y turística que tiene el Estado. Y la seguridad se tiene que atacar con firmeza, con mucha inteligencia y también con mucho valor. Creo que ahí las familias zacatecanas tenemos que contribuir también a ello, tiene que contribuir la academia, tienen que contribuir los padres de familia y la sociedad en general. Tenemos que hacer algo para regresarle esa paz que muchos disfrutamos y que las nuevas generaciones ya no lo están haciendo. Y hay un serio deterioro. Y la otra, también darle oportunidad a los jóvenes, darles oportunidades de trabajo porque se están yendo. El talento zacatecano se está yendo a otras entidades en donde está triunfando, está trabajando, pero en Zacatecas se está quedando sin esos jóvenes, sin esos talentos. Claro, destaco mucho lo que menciona de las capacidades institucionales para mantener el Estado de Derecho y proveer seguridad y justicia, que es lo esencial que tiene que proveer un Estado con sus ciudadanos. Es esencial para no caer en estos casos, como hemos visto en diferentes partes de México, pero también en Zacatecas, una simbiosis entre las instituciones de seguridad pública y el crimen organizado que genera que sea imposible mantener pues el Estado de Derecho como tal, o poder gobernar de una manera equitativa y justa para todos.
Ya que mencionamos pues estas cuestiones esenciales para la agenda del Estado, vamos a pasar ahora a un nivel un poco más local. Ya sabemos que es la economía, la salud y la inseguridad lo que perjudica o lo que está realmente afectando a Zacatecas, pero pasemos a qué podemos esperar de lo local en este proceso electoral. Me gustaría iniciar ahora con el maestro Juan Gómez, específicamente en los casos municipales. Los tres municipios, se podría decir, más representativos o más importantes del Estado, a mi parecer, corríjanme si me llego a equivocar, pues serían Zacatecas capital, Fresnillo y Guadalupe, los que concentran la mayor cantidad de población y por ende la mayor cantidad de votos para la elección. ¿Qué podemos esperar de las elecciones en estos tres municipios de una manera muy general, maestro? Hay algo muy específico que está sucediendo porque en estos tres municipios gobierna Morena, pero hay un rompimiento muy fuerte, una especie de venganza política en la capital, porque el presidente municipal, Ulises Mejía, quería ser candidato al gobierno del estado. Y pues junto con otros dos candidatos, otros dos aspirantes, mejor dicho, José Narro y Luis Medina Lizalde, un histórico de la izquierda en Zacatecas, papá de Lucy, por cierto, amigo mío, también tenían esa aspiración y también querían competir por ser postulados por Morena, veían una oportunidad y tienen visiones totalmente distintas y diferentes. Entonces, pero el fuerte político, pues es Ricardo Monreal y su hermano también quería ser candidato. Viene una lucha interna en Morena por la postulación, se hace la convocatoria y es una convocatoria que la elección rompe con los términos de la convocatoria y finalmente se hace una encuesta y nadie queda satisfecho con la encuesta porque no la muestran y finalmente queda David Monreal como candidato. Como lo comentaba hace unos instantes Lucy, David pues es extracción petista, ¿verdad? Bueno, creo que ni siquiera se afilió al PT, pero el PT lo llegó a postular. Y después Morena, una serie de anomalías, de irregularidades, de política electoral interna partidista. Y pero ya sale él como candidato y viene la lucha jurídica y entonces impugnan la designación por considerarla una imposición y ahí viene el conflicto. José Narro es enviado a Jalisco como delegado y Ulises Mejía y Luis Medina sufren las consecuencias de este conflicto y de esta confrontación. Pero más, sobre todo, Ulises. No solamente no fue postulado candidato al gobierno, sino que se le construyó un expediente para acusarlo de violencia política de género y demandarlo para que no fuera postulado a un puesto de elección popular. Entonces, ya ni candidato ni la reelección, porque Morena cambia el siglado de la postulación de candidato en el último minuto de la fecha límite para ello y queda fuera de la contienda. Entonces, él se va al Partido Encuentro Solidario y ahora es candidato por el PES, pero ahí también le hacen la guerra y hasta apenas antier lo estoy sintetizando a largos trancos para poder ilustrar lo que sucedió, la lucha jurídico-política. Ahí va a haber un rompimiento, porque Ulises Mejía no hizo un mal trabajo municipal, generó una estructura que es la que está trabajando para él y la campaña que está haciendo es totalmente anti-Morena, no anti-López Obrador, que ahí es una contradicción, pero es anti-Morena, anti-Monreal. Y ahí va a venir esa dispersión del voto, esa atomización del voto, y yo creo que difícilmente
Morena va a ganar la capital porque Jorge Miranda, que es el postulado por la alianza, pero fue postulado por el Partido Verde, no por Morena, no por el PT. Entonces la gente dice, bueno, el exsecretario de Finanzas, ¿cómo voto por él? Si estaba con un gobierno priista y ahora me lo ponen en la cuarta transformación. Entonces es muy difícil tratar de adecuar y de amoldar para que la gente, los morenistas, los que tienen una simpatía y una identidad electoral con el partido gobernante, puedan hacerlo. Entonces yo veo ahí una ruptura muy fuerte que le va a restar en este corredor electoral del que hablas, que es Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe. En Fresnillo, Saúl Monreal, que es el hermano menor, el más chico de los 14 hermanos de la familia Monreal, pues él ha hecho un buen trabajo en el municipio. Yo creo que él va a retener la presidencia municipal en Fresnillo. Y en Guadalupe se va a dispersar un poco el voto, pero yo creo que la tendencia es favorable a Julio César Chávez para reelegirse como alcalde de Guadalupe. Pero Morena sí va a perder votos en este inter porque en las postulaciones de los distritos van otros candidatos y van otras candidatas y son competencia con partidos de su propia alianza. Es una contradicción muy, muy fuerte que se da en el partido y creo que sí le va a restar mucho a Morena en la captación de votos. Y esa es una de las debilidades que yo veo en el partido, porque no solamente al candidato de la alianza, Juntos Haremos Historia, no lo apoya el comité estatal, sino que excluyó al comité estatal y el comité estatal está operando en su contra. Solamente lo apoya el comité nacional, pero el comité, no se ha visto el apoyo del comité nacional porque cuando llegó Mario Delgado a darle el refrendo y el apoyo lo hizo a hurtadillas en un acto cerrado y no tuvo ese impacto de concentración y de proyección mediática. Han venido los dos dirigentes nacionales, tanto del Verde como del PT, a darle el apoyo a sus candidatos, no a David Monreal. Entonces, yo en lo personal no estoy viendo una alianza sólida en torno de David Monreal. ¿Quién lo apoya? Pues su hermano es el que viene a sacarlo adelante, a echarse a los hombros la campaña, y la cuñada de David es Verónica Díaz, que es la responsable de los programas sociales en Zacatecas y que controla la estructura de los siervos de la nación y naturalmente que ella está operando en favor de David. Esa es la fortaleza que él tiene, el apoyo de esta estructura, el apoyo político de su hermano, pero no lo veo cobijado con el resto de las dirigencias nacionales. Ese es el panorama que observo en este corredor en estos días, maestro Antonio. Muchas gracias, maestro Juan Gómez. Sin duda, pues, ya nos dio un resumen muy elaborado de lo que está sucediendo en Zacatecas capital, en Fresnillo y también en Guadalupe, que como habíamos dicho son los municipios que concentran a la mayor parte de los zacatecanos y que sin duda pues el efecto local tendrá un efecto pues determinante en las elecciones para gobernador. Ahora me gustaría pasar con la licenciada Valeria Gil y preguntarle ahora de cierta manera algo similar, pero en el caso de las 4 diputaciones federales de mayoría relativa que tiene Zacatecas, una con cabecilla en Fresnillo, otra en Zacatecas, otra en Guadalupe y otra en Jerez. En las elecciones de 2018 todas las ganó Morena o partidos de la alianza. ¿Crees que veamos algo similar en estas elecciones o veremos que pierde votos en lo legislativo Morena ante el Congreso de la Unión? Perdón, ¿me escuchan bien ahí? Ok. Bueno, pues yo creo que Morena tiene un reto importante después del papel legislativo general que hemos visto hasta el momento, ¿no?
siento que como ya lo han mencionado en muchas ocasiones, hace falta la diversidad en general, ¿no? La diversidad política, la diversidad de partidos para la toma de decisiones, porque el que haya una mayoría, al inicio se creía como algo positivo, como cuando el presidente López Obrador estaba en su mayor punto de popularidad, de aceptación, pero hemos visto a lo largo de los últimos 2 años quizás que ha sido quizás un poco más negativo que positivo por irnos a los extremos, ¿no? En la toma de decisiones. Entonces, yo quiero pensar que la gente tiene claro el panorama legislativo hasta el momento, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que ha sido omitido gravemente y habrá de decidir si prefiere que siga habiendo esta mayoría o que vuelva la diversidad, ¿no? Para equilibrar un poco el escenario. Eso por una parte. Y si me permites, me gustaría abonar un poco al ya muy, muy completo resumen que hizo el maestro Juan Gómez, porque en Fresnillo pues está otro hermano Monreal que a mi parecer, y quizás coincidan conmigo, pues se ha distinguido por su estilo, por su narrativa, pero también por su estilo para gobernar. Se ha distinguido sobre todo mucho del estilo de su hermano David Monreal y no ha necesitado el salvavidas que representa Ricardo Monreal, ¿no? Por eso yo creo que tiene un escenario muy positivo en Fresnillo, aunque también ha estado rodeado de sus polémicas, ¿no? Si no me equivoco, ya me dirán el maestro Juan Gómez o Lucía, la presidencia municipal sigue medianamente destrozada, después de ahí unos eventos también por violencia de género en el municipio. Y bueno, quizás la gente también tome en cuenta eso. Pero, por otra parte, Zacatecas y Guadalupe enfrentan más o menos la misma problemática, ¿no? Porque son súper hermanos, están prácticamente pegados. Entonces, no hay mucha diferencia entre los retos, entre las necesidades, entre las problemáticas en general que enfrentan. Y destacó algo de lo que ya mencionaban ambos sobre que, bueno, los 3 municipios principales gobierna Morena, pero también los candidatos en Zacatecas y Guadalupe que también va por una reelección, y Zacatecas, Jorge Miranda, exsecretario de Finanzas, se han tenido que colgar y también pues es estrategia, pero quizás también un poco imposición, sobre todo para Jorge Miranda, se han tenido que colgar de la imagen que es David Monreal y todo lo que hay detrás de él para llevar un proyecto conjunto a la gente, ¿no? Pero tristemente, detrás de este discurso que incluso un candidato a una diputación local, Gerardo Ramírez, trae esta frasecita, ¿no? Que hay que devolver el Zacatecas bonito, hay que recuperar el Zacatecas bonito, cuando ya hablaban de que antes Zacatecas era una ciudad segura y la calidad de vida era muy buena y demás. Traen este discurso, ¿no? Entonces sí, muy bonito y quizás ha sido una buena estrategia hasta cierto punto porque han sabido llegarle a la gente por el lado emocional, ¿no? Porque dicen, sí es cierto, extraño caminar con tranquilidad en las calles, salir a tal hora de la noche de mi casa, de centro, de andar fiesta, no sé qué, y no tener miedo. Entonces quieren llegarle por ahí a la gente, pero en realidad no hay una propuesta de fondo, solo el sentimentalismo, y es grave porque Zacatecas sabe dejarse llevar por las emociones. Y pues es grave, ¿no? En una jornada electoral de esta magnitud. Y por otra parte, perdón que mezcle un poco las cosas. Adelante, adelante. Gracias. La verdad es que Zacatecas capital sobre todo, pues tiene pues digamos su punto fuerte, ¿sí? En la cultura y el turismo, pero los candidatos y los gobiernos recientes han sabido darle la vuelta y que sea su punto débil hasta cierto punto, porque tampoco hay propuesta, ni han habido acciones en el gobierno actual, ni en el anterior, en materia de cultura, ¿no? El mismo David Monreal no va más allá de proponer la promoción de los festivales, de las ferias, del centro histórico, de la infraestructura colonial, de la imagen en general, ¿no? O sea, como que Zacatecas, solo por su bonita cara, ya va a destacar, ¿no? A nivel nacional e internacional en materia de cultura. También luego hay un punto grave, es que luego mezclan cultura y turismo, cuando no es lo mismo, y cuando cada
cada rubro merece una atención detallada y prioritaria, por supuesto, porque Zacatecas tiene vocación turística y en gran parte, además de la minería, de eso vive. Entonces, pues ya supongo que en general ambos proyectos políticos, tanto la coalición Juntos Haremos Historia como la coalición Va por Zacatecas, en todas sus candidaturas, diputaciones locales, federales, los gobiernos, por supuesto, los aspirantes a la gubernatura y por supuesto las alcaldías, pues tendrán que priorizar y hacer equipo, ganen o no ganen todos los de su proyecto político para sacar adelante todos estos temas. Perdón por mezclarte tanto. No, no hay problema. Qué bueno que también nos complementas el tema de las presidencias municipales. Y ahora paso también con la misma pregunta a la maestra Lucía Medina y si también nos quiere complementar un poco de las presidencias municipales adelante, pero quería preguntarle acerca del Congreso local. También se van a renovar a 30 diputados locales. Vimos que en las elecciones de 2018, pues Morena y aliados, si lo queremos decir así, el Juntos Haremos Historia, pues casi se llevaron 15, recuerdo de las 30 diputaciones, la mitad del Congreso, una mayoría simple. ¿Veremos algo similar o esperamos cambios también en la conformación del Congreso? Es difícil de prever, la verdad. Son 18 distritos de mayoría los que tenemos en Zacatecas y 12 diputaciones más vienen por la vía plurinominal. Y la verdad es que Zacatecas en la vez anterior me parece logró más o menos como 5, 6, 7. Se complementó ahí con unos plurinominales e incluso una diputada del PRI se pasó a Morena. Está muy complicado ahora, sobre todo por las acciones afirmativas y las cuotas de género lo van a poner interesante y a mí me parece casi impredecibles, salvo para los que de plano le echan mucho coco entre ellos. Antonio Martínez, que lo vi hace rato que nos estaba viendo, que de verdad es una persona que le suele atinar y hace magia en esas cuentas. Porque, por ejemplo, vemos figuras de alto perfil en el lugar 2, en el lugar 3, etcétera, y sorprende, pero es que, por ejemplo, si en las de mayoría llegan muchos hombres, van a tener que meter muchas mujeres y se van a ir brincando. Nosotros también, por ejemplo, en Zacatecas tenemos 2 espacios para diputados migrantes, que normalmente son para la Fuerza 1 y la Fuerza 2. Y ahí en las plurinominales se suele poner en el último lugar de la lista a esas 2 personas, pero una vez que se queda en el primero y segundo lugar, que previsiblemente podrían ser Morena y el PRI, el que está en el número 12 pasará a la pluri 1, digamos, y la 1, que normalmente encabezan mujeres, entra también, y puede ser que a pesar de que en el número 2 haya hombres, se los brinquen por la condición de género. Sí veo yo reñido, porque lo mismo que sucedió en las gobernaturas y en los ayuntamientos pasó también a las diputaciones, como ya han enumerado algunos casos. Por ejemplo, Gerardo Ramírez, candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, en particular es impulsado por el PT, pero por supuesto pues alcanza a Morena. Él viene del PT, pero también hasta inicios del año trabajaba en el gobierno priista y se le identifica mucho con el verde ecologista, aunque, insisto, lo impulsó sobre todo el Partido del Trabajo, con quien algunas de sus figuras tienen cercanía. En esa misma fórmula, por ejemplo, va por la reelección la diputada Gaby Pinedo, quien es militante de tradición del Partido del Trabajo, no solo ella, sino su padre también, y va, sin embargo, por Morena. En Guadalupe, una de las candidatas a diputada, Violeta Cerrillo, era priista, regidora priista hasta también inicios del año, y ahora es postulada por Morena. Entonces, esa combinación está sucediendo también ahí, y bueno, también pasa en la otra coalición importante, la de Va por Zacatecas. Creo yo que ahí también está sucediendo, sobre todo en esa coalición Va por Zacatecas, que inicialmente, como decíamos, tenía un pronóstico negativo. Uno empieza a ver que conquistaron los espacios de candidaturas personajes que quizá en otro momento no lo hubieran logrado. Es decir, algunas de sus figuras importantes se cambiaron de partido y dejaron espacio a personas que a mí me parece difícil de encontrar en otro momento. Por ejemplo, en Guadalupe postulan a una líder sindicalista de una planta maquiladora. Ese perfil, por ejemplo, hace 6 años me parece que era difícil de prever, hace 9 aún más,
porque normalmente pues quedan ahí entre las familias priistas de Abolengo y sin embargo ahora pues había espacio para ellos. O en el distrito 2, que abarca la capital y otros 2 municipios, vemos un panista que viene del municipio de Calera. Esa era una posición tradicionalmente peleada por gente de la capital. Ahora vemos a alguien de Calera, no tan conocido aquí en ese lugar. Me parecen de difícil pronóstico, aunque sí muy probablemente pues el corredor principal lo gane Morena. Sin duda lo que está pesando es la marca y es la relación con el presidente, pero pues también no es una relación automática. Como decía, aunque la gente va postulada por Morena y trae su camisa de Morena y la gente asocia eso con el presidente López Obrador y con la Cuarta Transformación, pues hay personajes que por más que lo intentan, tienen ese escepticismo de usted, aunque me venga de guinda, yo sé que usted no cree en esto, como mencionaban hace rato que le pasaba al candidato a la presidencia municipal de Zacatecas. Y complementando lo que ya mencionaban de los distritos federales, yo ahora lo veo mucho más reñido. Como bien decía, nosotros tenemos 4 distritos. En el distrito 1, por ejemplo, sí tenemos a una mujer priista de tradición, sindicalista también del sector salud, Norma Castorena, que compite con un personaje también conocido a nivel nacional que es, digamos, flanco de ataque del monrealismo con frecuencia, que me refiero a la candidata Benelí Hernández, una mujer muy joven que fue secretaria de Desarrollo Social cuando Ricardo Monreal gobernaba la delegación Cuauhtémoc, quien fue captada hace unos años fue detenida por estar viajando al interior de la República, me parece que desde Chiapas, con $1 millón de pesos en efectivo en una época electoral. Ahí sin duda, como han mencionado mis compañeros, el más joven de los Monreal, Saúl Monreal, tiene una simpatía, incluso hay gente que rechaza a sus hermanos, pero no a él, me parece, y sin embargo también logra concentrar la simpatía que tiene la propia familia. Entonces ahí yo creo que está reñida la competencia, pero me parece que sí, la marca Morena es importante gracias al impulso que le da Saúl. En el distrito 2 es un sector normalmente panista, de fuerza panista. Ahí está en disputa también un exalcalde y se enfrenta a la diputada con licencia Lindy Bugarín, que era del Verde Ecologista y que ahora está postulada por la coalición, que como también está coaligada el Verde con Morena, pues ahí digamos, ella no se cambió de partido ni nada, pero la vez pasada la vimos más bien cercana, o la vimos en eventos de MID, la vimos más cercana al priismo. Entonces vamos a ver si logra desmarcarse de eso la actual diputada Lindy Bugarín. En Zacatecas, en el Distrito Federal que encabeza Zacatecas, vemos al exrector de la universidad, Alfredo Femat, y también al expresidente municipal, Carlos Peña. Yo creo que esa es de las que puede estar más reñida. Ahí sí no tengo el menor pronóstico. Y en el cuarto es muy interesante porque es un distrito donde la coalición Juntos Haremos Historia va por separado. Entonces ahí sucedió una de las irregularidades que ya mencionaba el maestro Juan Gómez, porque ahí está postulada una candidata que se había registrado por otro distrito, y en estas cosas tan extrañas que hizo Morena en esta ocasión, apareció seleccionada, pero por un distrito para el que ella no compitió. Ella compitió por el distrito 2 y apareció, digamos, triunfante en el cuarto, donde tiene, creo yo, poco arraigo. La candidata Julia Holguín va contra otro diputado que está en reelección, Samuel Herrera, y también con Carolina Dávila va por Zacatecas. Y así nada más rápidamente en los municipios donde desarrolló muy bien el maestro Juan Gómez, ciertamente los 3 municipios principales los gobierna Morena, pero con mucha peculiaridad, como bien decían ya. En Zacatecas, capital, quien fue elegido presidente municipal, Ulises Mejía Oro, hoy no está en Morena, tuvo un conflicto al interior de Morena. Su síndico municipal lo denunció por violencia política de género, lo cual lo ha tenido al filo de la navaja política en los últimos meses. Y como bien decía Juan Gómez, hace 3, 4 días que le aceptaron su registro, pero ahora por Encuentro Solidario. Entonces, ahí la fuerza de Morena como que parece fracturada y por este conflicto interno al interior.
valga la redundancia, en Guadalupe está Julio César Chávez, que yo creo que sí tiene pues un control fuerte en el municipio, aunque él también proviene de las filas del PRI. Bueno, él ha estado en varios partidos, él ha estado en el PRD, fue cercano al candidato a diputado federal, Samuel Herrera, pero estuvo en el PRD, luego en el PRI, luego en Morena. Sin embargo, como ya es su segunda elección, creo que su marca sí prepondera aquí. Sin embargo, su competidor, que es una persona, un luchador social de Antorcha Campesina, le pisa los talones, yo creo, con más o menos cercanía. Y bueno, en Fresnillo sí me parece que es el único municipio donde unánimemente a quienes nos preguntan vemos muy difícil que la pueda perder ahí Saúl Monreal, a pesar de las críticas que ya mencionaba, Vale, esto que le sucedió, le quemaron la presidencia municipal en una protesta, eso no es poca cosa, y compite con alguien que ya ha sido presidente municipal también y que tiene una fuerza política y mediática importante, que es Jabo Torres, pero me parece insuficiente ante un personaje que creo que logra unificar simpatías de gente que puede ser muy contraria en eso. Y solamente quisiera apuntar una cosa, porque esto es importante. Ahí es el municipio donde hemos visto más violencia. Este candidato que va contra Saúl Monreal, Javier Torres, sufrió el robo de su camioneta y estando él, viajaba él, su esposa y me parece que su suegra en el vehículo, un grupo armado lo bajó de la camioneta, se la llevó y días después apareció aparentemente esa camioneta con 2 cuerpos a su interior, lo cual da cuenta de lo enrarecido que está el clima político y la seguridad en general en Zacatecas, y ese municipio en particular tiene, digamos, asterisco en ese tema, y me parece una muestra, porque además no circuló mucho de la tensión que se vive en todo el país. Muchísimas gracias, maestra Lucía Medina. Nos resumió de una manera muy precisa pues todo el tema de lo local en Zacatecas. Ya pasamos por todo el estado, ya vimos lo local, ya vimos lo estatal, y el tiempo está por acabarse. Entonces, a manera de conclusión, me gustaría que pudieran compartirnos una reflexión breve donde nos comenten qué responsabilidad tienen los zacatecanos próximo 6 de junio ante los comicios electorales. Licenciada Valeria Gil, podemos comenzar con usted esta reflexión final. Claro, gracias. Pues yo considero que como sociedad tenemos la obligación de poner en la mesa todas las candidaturas que tenemos disponibles, ¿no? Porque es de agradecerse hasta cierto punto tener esta amplia diversidad para tomar una decisión tan importante, pero una vez teniéndolas frente a nosotros, desarmarlas y ser más analíticos que nunca, ¿no? Porque también está este fenómeno de no votar ya por el partido, ni por la coalición, ni por nada más que por la persona. Pero precisamente si la gente se va a ir por ese camino, considero que debe ir atrás en la historia personal, política y académica de cada uno de los candidatos, ¿no? Y sobre todo ahora sí que de quien sea su gallo. Eso por una parte, y como les mencionaba al inicio, considero que sí, en gran parte hay una sociedad más informada y más consciente gracias a las redes sociales, pero también hay que ser críticos con lo que consumimos en las redes sociales, ¿no? Y no dejarnos llevar únicamente por un lado, ¿no? Siempre hay blanco y negro, pero también hay grises. Entonces, siento que ahí está el reto, en equilibrar, en no irnos a los extremos, en darnos, pues ahora sí que echarnos un clavado a la historia, en todos los aspectos, en ver cuáles son las prioridades, primero personales, pero también colectivas, y saber qué tan capaces y qué tan genuinos y qué tan preparados están quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Siento que por ahí van los retos, las obligaciones, pero también creo que hay un factor importante que quizás nos haga dar un tropiezo del que probablemente nos podamos arrepentir. Y es que también, ya lo mencionaba, la gente se deja ir mucho por los fanatismos y por los sentimientos.
Y si algo tiene, por ejemplo, David Monreal, es que quiere llegarle a la gente, sobre todo que integra a los grupos más vulnerables, con un discurso más popular, quizás más coloquial, y quizás la gente le crea por eso, quizás la gente sienta empatía. Y por otro lado, bueno, Claudia Naya ha tenido muchos señalamientos por su comportamiento, ¿no? Por su personalidad incluso. Se le ha señalado muchas veces por su carácter tan fuerte con su equipo de primera mano, ¿no? Con quienes la asisten y la apoyan en diversas tareas personales. Y la gente también se va por eso, ¿no? Es como, bueno, si así trata a su gente, como era tratar a todos Zacatecas, ¿no? Pero siento que no es, o sea, no es tan importante como echarnos un clavado a todo lo demás. Eso, hay que saber analizar los grises para tomar una decisión, pues, consciente y al menos bien informada. Muchísimas gracias, licenciada Valeria Gil, por acompañarnos hoy y por esta reflexión final. Ahora pasamos igual con el maestro Juan Gómez, una reflexión breve acerca de qué responsabilidad tienen los zacatecanos este 6 de junio. Estamos en un país muy polarizado, con una narrativa presidencial muy confrontada con amplios sectores de la población que han sido críticos de algunas medidas presidenciales. Y creo que parte de la democracia, o la esencia de la democracia, es precisamente la libertad de participar. Más allá de cualquier filia, de cualquier fobia, tenemos que hacer un ejercicio analítico, un ejercicio en el que pongamos en la balanza lo que queremos, en este caso, para el Estado, para Zacatecas. Si queremos un Estado controlado por una familia, si queremos un Estado controlado por un cacicazgo político, o si queremos un Estado más abierto, más incluyente, más participativo y sobre todo con una visión mucho más amplia, que verdaderamente se vea el desarrollo, la preocupación por el desarrollo integral del Estado y de los ciudadanos naturalmente. Veo una clase media preocupada, lo he pulsado, una clase media que va a participar. Yo creo que esta va a ser una gran participación de la clase media, y veo una clase popular muy manipulada por los sentimientos, precisamente por esa percepción de lo emocional nada más, y no sé la verdad qué es lo que vaya a pasar, pero yo quisiera dejar una última reflexión en el sentido de que la participación de cada uno de nosotros en los ámbitos en donde nos desempeñamos profesional e individualmente es muy importante. No podemos evadir nuestra responsabilidad de participar, de proponer y sobre todo también de no ser neutrales en esta etapa. La neutralidad, le escuché por ahí a una persona, es también complicidad. Yo creo que tenemos ese compromiso de no ser neutrales, los ciudadanos en general, y participar. Ver, como ya lo ha comentado Valeria, como lo ha comentado Lucy, cuáles son los perfiles que tenemos enfrente, a quién queremos que gobierne, a quién queremos que nos represente el Congreso y a quién queremos en nuestra demarcación municipal. Y lo otro, finalmente, y con esto cierro, no entregarles un cheque en blanco a quien sea, seguir ejerciendo la crítica ciudadana, el análisis de la información y también presionar a nuestros gobernantes y a nuestros representantes para que sean mejores
y sobre todo que sean dignos de representarnos y de gobernarnos. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Juan Gómez. Pasamos finalmente con la maestra Lucía Medina, una reflexión final acerca de los comicios y la responsabilidad que tendrán los zacatecanos el próximo 6 de junio. Pues yo sé que lo que les digo no es fácil. Hay una gran sensación de incertidumbre y de que mucha gente no quiere votar, no sabe por quién hacerlo, porque los partidos por los que uno, sea cual sea, tradicionalmente vota, ahora está aliado con el que siempre fue adversario de ese partido y viceversa, ¿no? Le pasa a las dos grandes coaliciones. Y los partidos pequeños pues no tienen aún la fuerza, o de reciente creación, la fuerza necesaria como para aglutinar una esperanza para sus simpatizantes de forma realista. Sin embargo, creo yo que hay que participar, es muy importante, sé que no es fácil, entiendo las comprensiones los argumentos para no votar o para votar en blanco o para anular el voto. Sin embargo, esta elección creo yo que tiene una característica interesante. Vemos a un grupo político que puede ser considerado cercano al gobierno del Estado, tristemente, y tradicionalmente así se asocia, ¿verdad? Como si competir por el mismo partido que ganó la vez anterior es competir prácticamente por el gobierno del Estado, y al otro, sin embargo, por el gobierno federal. Ya lo mencionaba el maestro Juan Gómez, ¿verdad? La delegada del bienestar en Zacatecas, que en un inicio se les hacía llamar superdelegada, y al final parece que se diluyó esa descripción, es cuñada de David Monreal. Hay muchos señalamientos de que los siervos de la nación están participando en la elección, y por el otro lado también llega a haber, curiosamente no tanto de gobierno del Estado, pero es tradicional, digamos. Ahora esta vez justamente es lo que ha extrañado, unos y otros dicen que no se están metiendo, pero no deja de ser pues una cosa, parte de nuestra cultura desde política, muy lamentable. Mucho eso a mí me parece que está haciendo que esta elección sea una elección con mucho voto oculto. Parte de lo que vemos de las encuestas, que están tan cambiantes, algunas le dan la victoria a un candidato, otras a otra, y lo más es que están en un empate. Probablemente, si acaso algo tienen en común es que mucha gente no contesta, si es que esas encuestas además son reales, porque también sabemos que es un instrumento propagandístico. Creo que mucha gente está prefiriendo no mencionar por quién va a votar, porque hay temor a cualquiera de los dos, de las dos grandes fuerzas. Unos temen represalias del gobierno federal, o en particular de quienes operan el gobierno federal en Zacatecas, y por supuesto pues operan los programas sociales que abarcan mucha población, y otros tienen ese conflicto con gobierno del Estado y lo que eso puede significar. Como bien ya mencionaban, Zacatecas y Guadalupe al menos viven muy relacionados en su empleo y desarrollo a los gobiernos. E igual, bueno, con las presidencias municipales, que tienen también mucha influencia. Esto hace que la gente, creo que, dude de mencionar si vota o no vota, pero tiene que salir a hacerlo, porque además creo que vamos a ver mucho voto de que le llaman, no sé si corporativo, los votos de las estructuras, del que se moviliza, es decir, del que los partidos y los grupos políticos van y buscan a su casa y llevan a votar a esa persona, y lo cual deja en manos de muy pocos ciudadanos, porque son muy pocos los que lo hacen, que van por su propio pie con una decisión tomada a votar. Yo creo que mientras ese sea nuestro sistema político, donde el voto se gana así, pues no avanzará mucho. Ojalá la gente vaya por convicción, por quien le parezca, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ya mencionaban, nos hagamos responsables también de nuestra decisión y mantengamos una vigilancia permanente. He de mencionar que uno de los factores que decía al inicio, de que parece que ahora tenemos un reflector nacional que casi nunca tenemos en Zacatecas, es la probabilidad de que Zacatecas se convierta en una caja chica para elecciones posteriores. Por un lado, aunque Claudia Anaya no tiene aún la fuerza política para siquiera ser presidenciable o cualquier cosa, seguramente si es que llega a ser gobernadora va a tener un papel destacado, como senadora lo ha tenido. Es decir, es una mujer elocuente, cuya historia de vida además la hace conocida por peculiar, por ser una mujer en silla de ruedas, con un discurso muy articulado. Seguramente si llega a gobernar,
va a tener un papel importante en la CONAGO, creo yo. Es su personalidad, es así, logra destacar habitualmente en esas figuras. Entonces, por un lado, eso va a seguir, y por el otro, pues bueno, el otro candidato está tan cercano a una figura que sabemos que le gusta competir o participar en las grandes ligas, que necesariamente lo que sucede en Zacatecas puede repercutir en eso, y eso nos da una mayor responsabilidad a los zacatecanos sobre qué hacer con nuestro voto, y espero que estemos a la altura de eso. Muchísimas gracias, maestra Lucía Medina. Les agradecemos a los tres que nos hayan acompañado. Sin duda fue un webinar muy, muy interesante. Aprendimos muchísimo. Y yo le cedo la palabra a Henriette para dar un cierre formal a este webinar. Gracias, Antonio. Agradecemos su asistencia al webinar Zacatecas, Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente. Gracias al público, moderador y a los participantes por acompañarnos el día de hoy. Queremos recordarles que el resumen de la sesión estará disponible en la plataforma eleccionesmexico.utlab.mx. Recordemos, salgamos a votar. Solo votando ganamos todos. Muchas gracias nuevamente y bonita noche. Recording stopped.